La primera vez, el primer día que llegué allí, yo quedé acojonado, la verdad. Yo estaba flipando. Yo dormía en la litera de arriba, en la primera camareta, según se entraba en la nave. Y me quedaba mirando así para el techo y miraba por la ventana y pensaba, madre mía, ¿pero dónde me fui yo a meter aquí ahora? Sí, bueno, yo siempre quise ser militar, desde que fui pequeño. Era una persona más influenciable todavía, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Bueno, como todos. Y ya cuando tenía 5 años me leí la biografía de Julio César. O sea, quiero decir, yo estoy muy obsesionado con mi proyecto, estoy muy metido en él. La gente me dice, ¿cuántas horas dedicas al día a las redes sociales o a la página o a la marca y tal? Y yo digo, excepto cuando duermo. Si uno quiere, se saca tiempo. Evidentemente, yo en mi caso, por ejemplo, tengo que ser más flexible, no puedo aplicarme una rutina estricta. Y lleva su tiempo. Yo tardé 5 años en escribir el primer libro. 5 años. 5 años. Habías hecho la carrera de historia. Y ya estaba el libro publicado. Habías publicado tu primer libro y tú todavía no te sentías... No me sentía en mi sitio, por así decirlo. Compañeros, compañeras, bienvenidos a este segundo episodio de Formacast. Hoy tengo conmigo un compañero militar, historiador y escritor. ¿Qué tal? Bien, aquí estoy. Bien. A ver, ¿por dónde empiezo contigo? Porque la verdad que me parece increíble que cuéntame un poco cómo ha sido esa trayectoria. Primero militar, luego historiador, primero historiador, luego militar, luego escritor. Cuéntame un poco cómo ha sido. Bueno, yo siempre quise ser militar, desde que fui pequeño. Y sí es verdad que cuando tenía 17, 18, todavía vivía en casa de mis abuelos y era una persona más influenciable todavía, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Bueno, como todos. Y no me alisté, pero yo lo que quería alistarme, lo que hice fue hacer lo otro que me había llamado siempre, que era la carrera de historia, por mi madre, que estudió historia, y siempre me gustó mucho leer. Ya cuando tenía 5 años me leí la biografía de Julio César y aparte, como me gustaba lo militar, historia militar para mí era lo que me llamaba. Y me especialicé también en un poco historia militar, centrándonos sobre todo en lo que es la edad moderna, los tercios, que fue de lo que di la charla en el cuartel. Ajá. ¿Y el tema de escribir el libro, cómo surge? Bueno, eso es más tarde, cuando estaba Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se llama el libro? ¿De qué trata? Cuéntanos un poco, háblanos un poco sobre el libro. El libro se llama como tal la novela El caballero de Valle Boscoso. Luego le puse Leyendas de Pembra porque la idea era hacer como una especie de saga. Yo también crecí leyendo mucho sagas fantásticas, tipo El Señor de los Anillos, que siempre me gustó mucho. Luego descubrí Canción de Hielo y Fuego, Las Crónicas de Narnia también cuando era pequeño. Bueno, yo era coger un libro que queda en mis manos y lo leía. Y aparte de eso, pues me gustaba sobre todo lo que era la literatura fantástica centrada en los mundos medievales. Ajá. No escogiste una manera de escribir fácil porque hay que tener muchísima imaginación para... Y lleva su tiempo. Yo tardé 5 años en escribir el primer libro. 5 años. 5 años. Madre mía. ¿Y este va a ser una saga o...? Sí, la idea era que fuera una saga. Ya tengo el segundo escrito, no publicado, y el tercero también lo empecé a escribir. Hasta que llevo un tiempo entre la vida militar y otras cosas que tengo la escritura un poco aparcada. Sí, claro, bueno, normal. A ver, al final entre maniobras continuadas, guardias o lo que sea, al final, bueno, pues incluso independientemente de siendo militar o no, compaginar el ser escritor y necesitar todo ese tiempo, encima este tipo de libros que necesitan, pues me imagino, darle muchas vueltas a la cabeza, compaginarlo con cualquier trabajo, pues imagino que es complicado. ¿Y para cuándo tienes pensado sacar el segundo? Pues ahora, como espero tener tiempo en Eslovaquia, que dicen que va a haber tantas horas muertas, no sé si es la verdad o no. Bueno, a ver. A ver, entonces si saco por lo menos tiempo para trabajar en lo que es la edición. Y el libro, como ya está escrito, tendré que volver a leer mi manuscrito por si queda alguna cosa por pulir. Y luego ya podré ponerme en contacto con la editorial que tenga pensada, que no sé si va a ser todavía la misma, para ya publicar el segundo libro. Pero bueno, con tiempo, porque claro, está el trabajo y luego hay veces que no te apetece hacer ni lo uno ni lo otro, te apetece descansar y pensar en otras cosas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te ha servido de algo? Al final, bueno, el mundo militar pues está relacionado siempre con la disciplina. ¿Te ha servido esa disciplina o esos valores, esa forma de vida del militar
te ha servido luego para poder sentarte a escribir y para poder esa disciplina de decir, bueno, me apetece a lo mejor hacer otra cosa, pero voy a sentarme, voy a intentar escribir o voy a intentar pensar en lo que quiero escribir, o te ha servido? Pues a veces sí y a veces no. Porque una cosa es la disciplina y las ganas que te dan de hacer las cosas, pero sí es verdad que, por ejemplo, vienes de unas maniobras, tipo unas, yo qué sé, o las que tuvimos en San Gregorio hace un par de años, que yo estaba en fusiles de aquello, fueron más duritas. Sí, sí. Son más duras que estar en mando en un mapa, no es lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando vine de allí, estuve igual tiempo sin escribir, porque me apetecía descansar y quería hacer otras cosas. Luego me costaba ponerme, al final me puse otra vez. Pero sí es verdad que hay momentos que te acaba costando. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad para no decaer, porque es muy fácil. Lo fácil es no ponerse, evidentemente. Sí, es muy fácil caer. Una vez que coges, te sientas, abres el portátil y ya empiezas, vale, pero es muy fácil caer en la tentación, abres el portátil y igual dices tú, voy a ver este vídeo en YouTube, o voy a jugar a este juego, o otra ¿Tienes algún cosa. tipo de rutina? O sea, yo, por ejemplo, con mi página o con mi proyecto de la marca y tal, pues intento, a ver, yo estoy un poco obsesionado. A mí, o sea, quiero decir, yo estoy muy obsesionado con mi proyecto, estoy muy metido en él y estoy como que, me imagino que a lo mejor a ti cuando empezaste a escribir libros te pasó parecido. Yo Sí. estaba como, la gente me dice, ¿cuántas horas dedicas al día a las redes sociales o a la página o a la marca y tal? Y yo digo, excepto cuando duermo. Porque es que el resto del tiempo estoy pensando encima del tema de redes sociales, es algo que tienes que tener mucho cuidado, Sí. porque es algo que tienes siempre a mano. No es como que, bueno, ahora estamos aquí y tu ordenador o tus apuntes de tal los tienes en casa, entonces bueno. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo muy fácil el acceso a irme a mi página, a contestar mensajes, a subir alguna historia, no sé, al final estás como siempre enganchado. Entonces yo creo que sí que hay ciertos momentos en los que es bueno tener una disciplina, una rutina diaria de trabajo, decir, vale, venga, pues, por ejemplo, los lunes y los miércoles, pues no sé, es que no sé cómo se puede llegar a organizar una persona que escribe o que encima este tipo de historias que me parecen, joder, yo no es que sea un auténtico lector de este tipo de tal, pero sí que, por ejemplo, pues El Señor de los Anillos me gustó, o sea, y ese mundo de este tipo de lectura de su complejidad y sé joder, cuando lees un libro o lees cualquier cosa y dices, hostia, este tío, vaya imaginación y vaya horas que tuvo para enlazar una historia con otra, para que de repente aparezca un personaje que, ¿no? Que es... Sí, no, lleva su trabajo. Una cosa es lo que tú leas y otra cosa es todo el trabajo detrás, como Claro. igual que cuando subes un post o preparas un vídeo para el canal, lo mismo, detrás hay mucho trabajo que la gente no ve. Entonces yo creo que tenía más rutina antes. Ahora va a hacer 7 meses que fui padre y Ya. esto me revolucionó los esquemas Otra cosa más. completamente, Sí. porque encima al ser tan pequeño no entiende de horarios ni de que me tenga que ir de maniobra y ahora con la misión otro percal más, entonces es una cosa más. Si uno quiere, se saca tiempo. Evidentemente, yo en mi caso, por ejemplo, tengo que ser más flexible, no puedo aplicarme una rutina estricta. Sí. Entonces, ya me costó, por ejemplo, al principio, a mí personalmente, por mis acichanzas, por así decirlo, ponerme una rutina para entrenar fuera del cuartel. Ahora estoy recuperando un poco la rutina que tenía de ir al gimnasio y demás por las tardes, pero estuve unos meses que no iba, estuve sin ir, sin entrenar. Ya, y esto al final nos viene a decir que muchas veces me preguntan algún pues alguien de la academia o lo que sea que está ahí dudando que si habrá tiempo, si luego tendrá tiempo para estudiar, si tendrá tiempo para preparar una oposición, si tendrá tiempo para no sé qué. Yo siempre digo lo mismo, o sea, al final tú eres el claro ejemplo de que a pesar de que tienes días mejores, tienes días peores, días que te apetece más, que te apetece menos, pero bueno, que al final si tú tienes un propósito, tienes un objetivo y estás ilusionado con ello, al final todo se puede hacer, ¿no? Independientemente, y encima nosotros que estamos en una unidad pues que de infantería, que va de maniobras, que sale al campo, que no, que pasamos cosas, sí. que hacemos cositas fuera, ¿no? No es una unidad pues que a lo mejor es un poco más tranquila, que tenga su horario de mañana y ya está. Entonces es difícil, pero si alguien lo hace, si alguien lo ha hecho, quiere decir que no es imposible.
Entonces, a la hora de estar en el cuartel y todo eso, tus compañeros, tu entorno, ¿no? Cuando dice que tienes un libro, Bueno, ¿qué te pues dice? la verdad es que todo el mundo se queda un poco Alucinado, ¿no? alucinado. Ya pasó ahora el mapa cuando subí, que la gente cuando se enteró, tienes un libro escrito, Santos, ¿qué me estás contando? Es un poco como cuando dices por decir, no, si tengo carrera de historia y tal, tienes carrera, ¿qué haces aquí? Es Sí, lo sí. primero que todo el mundo dice, Sí, ¿qué haces aquí? eso es interesante, tío. Siempre ¿Qué haces aquí? caemos en eso, ¿no? ¿Qué haces aquí? Has estudiado historia, tienes un libro, te gusta este rollo de tal. Mm, ¿Qué haces aquí? Eso te pregunto sí. yo. ¿En qué momento dices, bueno, he acabado la carrera de historia, me voy a presentar al ejército? Eh, yo, mientras estaba haciendo la carrera, me olvidé un poco de lo que es entrar al ejército. Ujú. Me centré en lo que eran mis estudios y me centré en la novela. Obviamente. Yo, de verdad, no esperaba entrar al ejército. Cuando acabé la carrera, hice un par de másteres y vino. Ajá. Y la verdad que a mí se me encendió la chispita del ardor guerrero, no hay que decirlo. Una cosa que parecía hasta tonta. Yo estaba en la ventana de mi casa durante el confinamiento y bueno, hubo despliegues durante la operación Balmis de militares por las calles simplemente para pasearse por ahí, hacer presencia y hacer labores de custodia porque había gente que se saltaba Sí, la cuarentena. Bueno, usted seguramente le tocó. me tocó. Pues yo vi militares por la calle. Claro, y no sé, yo en mi foro interno pensé, joder, estoy aquí tirado en mi casa. Que no estaba tal, porque estaba preparando un trabajo de fin de máster. Fue lo que me dediqué yo a más cosas, evidentemente. 3 meses o 4 encerrado en casa, pues. Y no sé, yo sentí algo como que necesitaba hacer algo más con mi vida. No estaba contento en ese momento con lo que yo estaba haciendo. No me sentía determinante. Ujú. O sea, tú ya habías acabado la carrera de historia, ¿no? Mm. Estabas ya con un máster. En este momento ya tenías el libro ya. En ese momento estaba terminando de. No, ya había escrito el primero. Ya perdón, habías, escrito ya el habías primero. escrito el Sí, primero. O estaba sea, escribiendo el segundo en ese momento. habías hecho la carrera de historia. Y ya estaba el libro publicado. Habías publicado tu primer libro y tú todavía no te sentías. No me sentía en mi sitio, por así decirlo. No sé si fue el que nos hizo a todos meternos en una especie de viaje interno de a ver qué estoy haciendo con mi vida. Ujú. Pero bueno, me quedó ese pensamiento. Luego pasó el COVID, hice otro máster y estuve dando clases en un colegio en La Viana, Ujú. un poco. Y después de eso, no había en ese año oposiciones aquí en Asturias y yo vivo con mi abuela. Bueno, vivía, ahora vivo con la pariente y con el bebé. Y entonces, como no quería opositar fuera, lo que me dio al final el empujón entre al ejército, tengo más amigos en la empresa y me contaron más o menos pues, cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y cómo podía entrar y demás. Y entonces dije yo, pues voy a entrar, voy a presentarme este año. Y este año me presenté, solo puse Asturias, porque no quería irme fuera de Asturias en ese momento, y entré. Y bueno, hasta hoy. ¿Y cómo fue esa primera toma de contacto de venir de publicar un libro, estudiar historia, hacer un máster, de repente Yo presentarte en ya Cáceres? sé que la gente se sienta muy impresionada. No sé cómo sería hace 20 años Cáceres, cómo te recibían, igual eran más duros que ahora seguramente, pero yo la primera vez, el primer día que llegué allí, yo quedé acojonado, la verdad. Yo estaba flipando. O sea, sabía lo que era de oídas, es lo que me habían contado. Ujú. Claro, pero es que llegas allí y yo me acuerdo que la primera noche yo dormía en la litera de arriba, en la primera camareta según se entraba en la nave. Y me quedaba mirando así para el techo y miraba por la ventana y pensaba, madre mía, ¿pero dónde me fui yo a meter aquí ahora? Sí, Parece una cárcel esto. la nave con las luces rojas, ¿eh? Por el medio, sí, con los armeros a la entrada, sí. Sí. Y a medida que fueron pasando esos días y fuiste, pues bueno, conociendo ya lo que es el mundo militar, aunque bueno, yo siempre les digo a los alumnos de la academia que Cáceres es El campamento Krusty, como dice. una primera toma de contacto, que yo lo veo bien, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, bueno, es que tenían que ser más duros. Bueno, todo tiene su momento, todo tiene tiene que ser de una manera escalonada. Tú no puedes coger a un tío y de repente meterlo en una unidad y meterlo con gente antigua y tal, porque joder, es que es un tío que no sabe ni saludar. Entonces yo creo que Cáceres es un proceso de toma de contacto, de que mira, tienes que poner esta ropa, te vamos a rapar, todos sois iguales,
vas a tratar de usted, La cortesía estos militar. son los muy empleos, importante. disciplina, levántate, hazte la cama, todo ese proceso que yo creo que es un proceso, Yo, por que es una ejemplo, primera toma de contacto y que yo creo que hay que entré, pasarla. ya con 27 años noté mucha diferencia de edad con mis compañeros. Hombre, Había obviamente. chavales de 18 años Claro, y claro, Sí, sí. ¿Cómo llevaste eso? hubo roces. Sí. Alguno me estará viendo ahora y se reirá. Normal. Sí, a ver, Pero es normal. hubo roces al principio. Pero bueno, como todo, yo creo que al final en ese trabajo los roces de ese tipo hay que resolverlos de una manera profesional y también en plan de colegueo. Oye, tuvimos un problema, lo hablamos, tal, nos damos la mano y tal. Tenemos que pegarnos, vale, vamos entrando y nos pegamos, pero nos damos la mano y problema solucionado. Eso es, sí, al fin, y aparte que yo lo entiendo, porque al final estar con gente de 18, 19 años, tú ya con 27, se nota. Se nota y bastante. Se nota. Es un salto de madurez importante, sí. Y juraste bandera. Entiendo que no sé si a ti te coincidió esa época como ahora que sacan un grado medio. Eso fue justo en el ciclo siguiente al mío. Ese fue en el ciclo siguiente, vale. O sea que tú digamos que hasta jurar bandera, carrera por la mañana, campo, orden cerrado. Y el horario el mismo siempre. A ver, tenemos como un plan de batalla, pero tipo el que se puede hacer en una compañía de fusiles, solo que adecuado a lo que es la instrucción en Cáceres. Y bueno, eso al final uno se acostumbra, se hace llevadero. Hay días más o menos duros. Yo, por ejemplo, lo peor que me pasó en Cáceres fue el calor. El calor. Me tocó ciclo de verano. Y encima fue un verano muy caluroso, el de 2022. Y esto fue para mí lo más duro, el calor. Evidentemente, en la vida militar hay días de querer tirarse por la ventana. Obviamente, sí. Todos los tenemos, yo creo. Unos más que otros. Algunos de esos días también tuve. Tuve algún día desanimado, sobre todo allí. Pero bueno, al final yo lo que digo siempre, si quieres hacer algo, hay que sacrificarse un poco y sufrir. Sí, y al final yo creo que es un proceso. Mira, aún hace poco me llamó un aspirante que está en Cáceres diciéndome que pues él siempre era una cosa que tenía en la cabeza ser militar y que pensaba que era lo suyo, y cuando llegó allí, pues estos primeros días, pues no. Sí, se esperaba otra cosa. Y él se esperaba, claro, llegar, ir al tiro, no sé qué. Digo yo, a ver, llevas 5 días, te acabas de poner el uniforme, digo, ya tendrás tiempo, ¿vale? Encima va destinado a una unidad de infantería. Le dije yo, no te preocupes porque eso todo lo vas a tener, pero vamos por tiempos, ¿no? Vamos por tiempos, como decimos en el ejército. No puedes coger y llegar el primer día y que te den una arma y tal. Lleva un proceso que son esos 3 meses de Cáceres. A mí me tocaron 3 meses, no sé a ti cuándo te tocó. Yo estuve 6 meses en Cáceres. 6 meses, a mí me tocaron 3. ¿Y cómo fue el día de jurar bandera? Bueno, yo para mí, hasta que nació mi hijo, yo pensaba que era el día más feliz de mi vida. Sí, es yo un día, lo disfruté mucho. Es un día especial, aparte que como te están preparando durante todo ese tiempo y están diciendo, bueno, cuando jures bandera, ya después firmas, eres profesional, es como que dices, ostras, lo he conseguido, ¿no? A ver, te cambia un poco, yo creo, sobre todo si sientes de verdad el uniforme. Porque yo entiendo que hay gente que se tiene que alistar por necesidad, por tener un trabajo fijo y una nómina, unos ingresos. Sí. Luego también yo creo que el componente patriótico, podemos decir, o simplemente que te guste de verdad vestir el uniforme y demás, eso te marca. Y yo me acuerdo un cabo que teníamos ahí en Cáceres que nos dijo que si estábamos allí en firmes, presentando armas, cuando sonase el himno, no se nos ponía la piel como escarpias, digo yo, aquí no tienes que estar. Ya, aquí no tienes que estar. Me acuerdo que me dijo esa frase. Sí, es cierto, sí, la verdad que esa sensación yo creo que todos aquellos que nos gusta el mundo militar la tenemos, ¿no? Incluso cuando suena bandera, oración y saludas y estás con tus compañeros en firmes y demás, creo que es un momento que sí, que al igual me pasa siempre, me sigue pasando a día de hoy. Siempre que tenemos un acto y suena el himno de los caídos, no sé, es como que es totalmente diferente a que si a lo mejor estoy en firme y estoy pensando en lo que sea, pero cuando llega ese momento de los caídos es como que es un momento para mí siempre emotivo, siempre que suena. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, por ejemplo, cuando suena de los caídos, porque me dio la pena de que él no me vio ni publicar el libro ni
ni jurar banderas. Pero bueno, me vio graduarme en la universidad, así que por lo menos Nah, y seguro, puedo ver. seguro que allá donde esté, seguramente que te está viendo y que seguramente que está muy orgulloso. Esperemos. Y llegas a tu unidad. ¿Cómo fue ese cambio de Cáceres, jurar bandera, todo allí, buah, ya soy soldado, ya firmé mi contrato, maravilloso, me voy a mi unidad? Llegas a tu unidad y ¿qué pasa? Llegas pensando que eres aquí lo más y en el ciclo por lo menos te bajan los humos un poquitín. ¿Cuánto tiempo duró el ciclo que hiciste tú en la unidad? Un mes. O sea, hiciste como una especie de ciclo, lo que prueba de la boina o Exacto, sí. para integrarte en la unidad, para, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, yo creo que necesario. Sí, Bastante necesario. sí, yo también lo veo Sobre necesario. todo por temas de la actitud y la forma de trabajar. Mi ciclo, por ejemplo, éramos pocos, tuvimos una baja por temas físicos, Sí. pero no, nada más, nadie más se cayó. Y yo creo que tampoco nos mataron. Y entonces el tema del ciclo cuando llegaste a tu unidad, más o menos para que la gente, para todo aquel que está ahora en Cáceres o esté pensando entrar en el ejército, más o menos qué es lo que hacíais. Entiendo que a primera hora gimnasio, os ibais al campo y qué pasaba. Pues empezamos sobre todo con convencional, Uh-huh. manejo bien de las armas, tengo unas bases más potentes como las reglas y de tiro y también controlar mucho las bocas de fuego, normas también a seguir en las líneas de tiro, porque sí es verdad que en Cáceres no te lo enseñan, pero como somos tantísimos en la línea de tiro, claro, luego llegas al ciclo y por lo menos te limitan unas líneas de tiro más pequeñitas, Uh-huh. que ya los instructores pues te miran con más lupa. Luego también más fotografía, instrucción básica Sí, entiendo también a lo mejor soldado. revistas de equipo, ver que lleváis todo lo que tenéis que llevar. Sobre todo viniendo de Cáceres, si vienes en un ciclo de verano, por ejemplo, el tema de estanquizar las cosas, claro, llegas aquí Uh-huh. y te dicen, no, te vas a mojar. Todo el mundo piensa en la lluvia. Claro, nadie conoce el señor Foso que hay ahí tan bonito. Sí. Y yo no entendía lo que me decían mis amigos de que ya eran militares. Sí, te vas a mojar. Bueno, la lluvia no pasa nada. No, si no hablo de la lluvia. Ya verás cuando llegues, ya conocerás. Primer día, pum. Sí, al final, yo creo que son cosas que muchas veces crees o no, cuando eres moderno, crees que o cuando lo estás viviendo, dices qué cabrón este que me está puteando y tal, pero yo para mí el ciclo es muy importante. Tanto en periodo de Cáceres, que podría ser más exigente, sí, podría ser más exigente, pero yo creo que es un primer proceso, una primera toma de contacto con el ejército que tiene que ser así, o sea, en plan de, bueno, llegas, ya de mano un tío que llegas, que viene de la casa de su papá y de su mamá, le pegas 4 voces, le rapas la cabeza y le dices que tiene que ir corriendo a todos los lados Puede impresionar bastante. y ya lleva un susto. Sí, entonces, puede impresionar bastante. yo creo que es una primera toma de contacto perfecta y luego sí que es cierto, cuando llegamos a nuestras unidades, creo que esos ciclos tienen que ser duros y exigentes para que la gente sepa realmente, vale, tú quieres, ahora ya eres un militar profesional, sí. Eso es. Esta es la unidad a la que acabas de entrar. Y vas a hacer paso ligero, vas a hacer tablas de combate, vas a hacer asaltos, combate convencional, o sea, son las bases de un buen soldado, porque mucha gente es como muchas veces cuando nos vamos por las ramas en instrucción, que decimos, vamos a hacer una cosa súper mega extraña cuando hay gente que no tiene ni la base clara, ¿sabes? Entonces yo creo que son unas buenas bases para sentar el tema de la disciplina, porque sí que es cierto que te pasa cuando tú entras y de repente aparece un mando, quien sea, que te escapan tuteos, que te escapan a lo mejor a la hora de hablar, le tratas de usted y de repente le tratas de tú, ¿no? Entonces todo eso te lo corrigen. ¿Por qué? Es para que te acostumbres, para que cojas ese chip de, ¿no? Y yo creo que es muy necesario. Sí, porque yo creo que un lapsus lo puede tener cualquiera, pero sí, está claro. No es lo mismo, por ejemplo, yo que sé, que yo me confunda hablando contigo, que todavía pues es como quien digo yo tropa, pero un mando, que se lo diga, me pasó con un capitán o un teniente, porque dependiendo del mando que sea, igual se lo toma peor. Luego esa es otra, depende del mando que sea. A mí hoy en día, en el ciclo sí que creo que es necesario para inculcarlo y que la gente adquiera y que lo interiorice, pero sí que es luego que en el día a día, oye, si a alguien se le escapa un tubo, obviamente yo no le digo nada. Sí. Porque obviamente soy consciente que ese ha sido sin querer, pero bueno, hay otra gente que
a lo mejor no, que a lo mejor es de comido retorcido y no hace falta irte a un capitán. Hay cabos Sí. que... También. Bueno, yo me he ido más lejos, pero bueno, sí es Pero verdad sí, es es cierto. verdad Quiero decir que hay gente que, bueno, que eso va a depender de cada uno y tú tienes que saber el contexto y saber que se le ha escapado, que a mí a veces, alguna vez también. O sea, pero bueno, pero más allá de eso, creo que es importante asentarlos y como venimos de la calle, venimos de encima a ver antes, quiero decir, pues hace 20, 25 años, sí que es cierto que en nuestras casas el tratar de usted, el tratar al vecino con mm, respeto, el tratar al panadero con respeto, el sí, tratar a todo lo con respeto, el tratarlo de usted se veía más que ahora. sí, ahora es muy cantoso. Ahora yo a veces me sorprende, o sea, yo a veces cuando voy en cualquier sitio por la calle y escucho a un chaval de 16 o 17 o 18 años, a una persona mayor, tutearla como con mucha confianza, me choca. Digo, joder, tío. Pero esos son valores que se están perdiendo. Claro, son valores que se están perdiendo y que al final el ejército es un reflejo de la sociedad. Exacto. Y la gente que entra al ejército, ese es el reflejo de la sociedad. Sí, La gente piensa que todo militar es que es salimos fabricados de una máquina perfecta que nos hace. No, no, aquí cada uno viene de su casa, cada uno tiene su manera de pensar, su educación sí, sí. y por lo tanto Y se puede ser lo que muy buen hace militar y luego ser un mal educado también. No tiene una correcto. cosa, no quita la otra. Sí que es cierto que por lo menos el ejército te inculca que Exactamente. tú cuando salgas por la puerta, allá tú, porque no puedo ir detrás de ti a ver lo que haces. Pero aquí dentro vas a ser así, así, así. Y yo creo que es lo correcto y lo que al final los valores militares te inculcan disciplina, deporte, no a las drogas, porque aquí ya sabemos, porque Sí, en ahora muchos cuerpos está muy policiales perseguido. no pasa, pero aquí está muy perseguido. Tú tienes pruebas de drogas una vez al año mínimo. Si te vas de misión, si vas a un curso, o sea, creo que los valores que quiere transmitir el ejército, que a ver, que son los valores correctos. Otra cosa es que, bueno, luego ya el ejército está compuesto de personas. Exacto. Y el ejército no tiene la culpa de que venga un cantamañanas y que venga un no sé qué, porque al final, pues como en todos los cursos, aquí hay de todo. Sí, sí. Pero creo que es importante adquirir esos valores desde el principio para que luego también, incluso en nuestra vida civil, ¿no? Nos podemos aprovechar de ellos. Al final, pues si tú eres disciplinado, por ejemplo, si te gusta hacer deporte y coges esa rutina de hacer deporte en el ejército, una vez que no seas militar, seguramente, habrá gente que no, pero seguramente que sigas con esa dinámica de decir, joder, me voy a levantar y a lo mejor no corres 10, a lo mejor corres 5, pero mantienes esa vida de deporte, disciplina, ¿no? De respeto. Sí. Y yo creo que eso ¿tú cómo ves a la sociedad hoy en día en ese sentido? ¿Crees que el ejército, siempre muchas veces hablamos con el tema de la mili? Mm. ¿Tú qué opinas del tema de la mili? O sea, de manera seria, que a ti te dijeran, vamos a plantear la mili, ¿no? ¿La implantarías? ¿No la implantarías? ¿Cómo? ¿Lo harías de otra manera? ¿Cómo crees que...? Yo, por ejemplo, creo que la implantaría otra vez con unas normas más flexibles o iguales que las de antaño. En plan, si una persona está estudiando una carrera, pues no vas a quitar a esa persona que está estudiando su carrera a cortarle la carrera porque haga la mili en servicio militar. O se libra o ya lo hará cuando pueda hacerlo. Pero yo creo que por lo menos todo el mundo debería estar 3 meses en un cuartel militar y adquirir esos valores de los que estamos hablando. Porque como también sé lo que hay en las aulas, que lo he visto brevemente, mmm, bueno, da un poco de miedo. Porque el problema no son los jóvenes tal, el problema es la educación que le están dando en casa. Ujú, Porque son gente de tu edad o de la mía los que les están educando y no les están transmitiendo los valores que les transmitieron a ellos seguramente. ujú. Les están dejando un plan como a su aire, Sí, a su bola. sí, estamos un poquito en la época de que parece que educar es como un castigo. Yo creo que debería volver a implantarse la mili, pero con unas normas un poco más flexibles que las que había antiguamente. Que, por ejemplo, una persona que está estudiando una carrera Ujú. no tenga que dejar su carrera a medias por hacer un entrenamiento militar. Ya. Y tiene que hacerlo sí o sí, en todo caso, que lo haga cuando acabe sus estudios, que yo creo que por estar 3 meses en un campamento militar, adquiriendo esos valores de los que estábamos hablando,
y también aprendiendo cosas nuevas, no va a perder las ganas de estudiar y va a poder volver a engancharse perfectamente a lo que es el carro. Las vacaciones de verano, por ejemplo, son casi 3 meses y la gente vuelve otra vez a la rutina. Ya. Entonces, no me parece tan catastrofista. ¿Qué pasa? Vivimos en unos tiempos que, claro, dices estas cosas y te llaman de todo menos guapo. También el tema este ha vuelto a resurgir por lo que se habla en todas partes, Ucrania. Muchos países europeos ya están planteándose lo mismo. Y, por ejemplo, Alemania no ha tenido un rearme como el que tiene ahora desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí, aparte que, a ver, yo te voy a decir que tengo como sentimientos encontrados con esto, ¿vale? Yo, por una parte, sí que a nivel defensa, creo que sería importante que al menos, no toda la población, pero sí que, aparte de los militares, hubiese una población, como ocurre en Israel, que tuviera unos conocimientos o al menos una base de que cómo manejar un arma, por lo menos que no nos matemos entre nosotros, ¿vale? Una cosa así. No especializarse al nivel que tal. Y si pensamos en defensa, a la hora de lo que es defensa pura y dura, vale, lo puedo llegar a comprar, que tengamos unidades aparte de las unidades, o sea, no en las unidades operativas como tal, meter esa gente que esté por ahí, no, hacer unidades aparte, que vayan gente de otras unidades, pues como en Cáceres, y que durante un determinado periodo de tiempo, pues que hagan una especie de, pues de, llamémoslo mili. Ahora bien, y es por el tema de educar a la gente, no estoy de acuerdo. Porque el ejército no es un instituto. Quiero decir, la gente tiene el chip de la mili. Quiero decir, de la mili, de que todo el mundo iba a la mili, todo el mundo iba a la mili, entonces tiene ese chip de no, que bueno, se suponía que te hacías hombre y demás, que al final te haces hombre porque coincide en esa edad de tu vida, en esa época de tu vida que realmente estás haciendo el cambio, ¿no? Pero sí que no estoy de acuerdo que mucha gente dice, no, es que ahora no hay educación, no hay disciplina, los chavales hacen lo que quieren, no sé qué, no sé cuánto, bueno, se dice mucho, ¿no? Tendría que volver la mili. Yo por ese lado no estoy de acuerdo, creo que perjudicaría al ejército, porque yo tengo que dedicarme a mi instrucción diaria, tengo que preocuparme de mi instrucción de mi unidad, de yo como individuo, no tengo que andar, yo no tengo que andar educando a la gente. Claro. Para eso están los padres y los profesores, cada uno con su papel. Lo que no puedes echarle al ejército, echarle la bola de decir, no, edúcalo tú, no, perdona. Tú como padre y como madre tienes la obligación de inculcar esos valores. Sí. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que a nivel social, por ejemplo, pues hoy en día es como que si lo que hablábamos antes, si le dices a alguien algo de educar, ya es como un castigo, ¿sabes? Y entonces sí, es como si estuvieras quitando una libertad. Claro, eso es. Y al final yo creo que no, tío, que es todo lo contrario. Al final todo lo que escuchamos hoy en día en muchos sitios en internet, en redes sociales, que ahora está muy de moda, ¿no? Lo de la disciplina, levántate temprano, haz algo con tu vida, estudia, tal. Si eso ya te lo decían tus padres. No hace falta que venga nadie a decírtelo, si es que eso ya te lo decían tus padres, realmente. ¿Qué pasa? Que ahora parece que si alguien te lo dice a través de una pantalla, de alguien pues que tenga muchos seguidores, que sea famoso en redes sociales y demás, pues parece que es como que cala más. Cala más, ¿no? Sí. Entonces, que está muy bien. Yo hay cosas que salen y eso, pues que dices, bueno, no estoy de acuerdo o esto me parece que es un poco... Pero sí que hay veces que hay gente que a lo mejor le tiran mucho hate a cierta gente y que al final está inculcando el levantarte temprano, el deporte, el... Disciplina. No, o sea, nada más, es disciplina. ¿Sabes lo que quiero decir? Y yo creo que, bueno, que a nivel social, otra cosa es ya que te prometa que si haces eso es diferente. Sí. Pero lo que es de base me parece que está muy bien. Sí, porque la disciplina a priori no tiene por qué ser mala. No. Para nada. De hecho, te puede ayudar a cumplir las tareas de vida. Como con el canal, por ejemplo, requiere mucha disciplina. Sí, totalmente. O totalmente. Escribir un libro para lo que sea. O prepararse una posición, o hacer un trabajo de primer grado, de máster, como hice yo. Al final, la disciplina es una parte importante de las personas que tienen éxito en la vida. Porque si no tienes disciplina, te falta algo que te haga marcarte unos objetivos, yo qué sé, pues para la semana. Sí. O para el día. Sí, totalmente. Al final la motivación es un pico que tenemos ahí de algo, ¿no? Que
estoy motivado para esto porque he leído esto, he visto esto, quiero esto, motivación. Pero al final la motivación va bajando, ¿no? Toda esa espuma que tienes al principio de la emoción de algo nuevo va bajando y luego lo que necesitas es disciplina. Exacto. Realmente es hacer algo que a lo mejor no te gusta hacer en ese momento como si te gustara. Esa es la clave, ¿no? Y sirve para escribir un libro, para tener una marca de ropa, para tener un canal de Instagram, para todo en la vida al final. Por ejemplo, yo creo que los militares, cuando ya no nos da la motivación ni la mente, ahí es donde entra en juego nuestra disciplina. Obviamente, obviamente. Es el ejemplo más claro y más Creo que simple que sí. se me ocurre. Sí, sí. Porque tú puedes sentirte muy guay con tu uniforme, muy guay con tu fusil de tirador, pero si no tienes motivación ya para hacer, yo qué sé, otros 2 kilómetros, ahí entra en juego la disciplina. Sí, sí, totalmente. Y esos valores que hablábamos antes, que tienes que adquirirlos a medida que vas a entrar, que cuando entras, que vas a Cáceres y demás, esos valores que vas adquiriendo son los que luego, en ese momento, vas a decir, vale, no puedo más, Exacto. pero tengo que seguir. Pero tengo que seguir adelante. Y esa es la diferencia, eso es lo que hay que inculcar. Si tú, cuando alguien llega a una unidad, no le aprietas y no le dices, cuando tú creas, al final esa persona tiene que darse cuenta que cuando acabas de hacer lo que sea, cuando tú crees en una pateada, tú llega un momento que eso va para arriba, va para arriba, va Sí, para arriba, en algún momento uno y tu flaquea. cabeza hace pong y tú dices, no puedo más, incluso te paras, no puedo más. Y llega el cabo, o el cabo primero, o el sargento y te dice, Compañero, si más puedes más, sigue, sigue, sigue. Y al final cuando llegas, dices, joder, ayer, donde dije que no podía más y todo lo que he recorrido. Entonces, eso que tenemos los militares, ¿no? Que bueno, habrá muchos otros ámbitos de la vida o de oficios de la vida que también lo tengan, pero sí que es cierto que aquí es un valor, para mí tiene un valor incalculable, el de decir, oye, pues no puedo más, pero sigues y sigues y sigues y sigues y cuando acabas dices, hostia, normalmente siempre pasa, cuando haces algún tipo de ejercicio que conlleva mucho esfuerzo físico o sueño, cuando lo terminas, joder, a lo mejor dices, buah, me queda toda la noche, me queda por la mañana el ataque, me queda no sé qué, no voy a dormir, tal. si lo piensas. Como entres en ese rollo, la cabeza te va diciendo, adiós, adiós, que no puedo más, que no puedo más. Pero una vez que lo acabas, te das cuenta que, joder, que dices, incluso estás tú feliz. Ya no por lo haberlo terminado, sino porque dices tú, joder, cuando yo pensaba que ya no podía más, que yo no iba a aguantar esto, aquí estoy, desayunando el café de la mili con mis colegas en... Café, chocolate o lo que sea eso. Entonces al final yo creo que sí que es importante, y es importante que toda la gente que entre, que sepa que va a haber momentos en los que te van a apretar, va a haber momentos en los que no te va a gustar lo que te dicen, no te va a gustar Se va a lo que perder te la hagan. motivación. Se va a perder la 100%. motivación y va a En decir, algún momento vas a perder la motivación. te van a hacer esa pregunta que te hiciste tú esa primera noche en Cáceres de ¿qué hago aquí? En esta cárcel de piraos. Yo creo que todo militar, aunque le guste y sea bueno su trabajo, o sea mal, o trabaje guay o trabaje mal, se lo pregunta más de una vez en su vida. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Seguramente yo en el ciclo alguna vez decía, esto es increíble. Yo decía, no, yo estuve un poco más de ciclo, estuve como 3 meses o por ahí, y yo me acuerdo que yo pensaba, yo decía, incluso compañeros que tengo hoy en día que están en unidades potentes de la Guardia Civil, yo recuerdo que me decían, tío, esto si es así siempre lo dejo. Sí que es cierto que el nivel de exigencia que teníamos por aquel entonces y este ciclo que estábamos tal se nos amplió y nos apretaron muchísimo, pero yo todo eso a día de hoy lo agradezco, porque cuando hago cualquier cosa digo, y con lo que he hecho, esto es mi coca, ¿sabes? Al subir a Mapo, auxiliar de compañía, yo, por ejemplo, agradecí la exigencia y la disciplina que me habían pedido cuando estaba en fusiles mis jefes, porque aunque el trabajo era diferente, pero bueno, seguimos siendo militares, entonces hay que mantener precisamente esa cortesía y esos valores de los que se hablaba. Y igual que estáis en Mapo, de servicios, en fusiles, tienes que tener unos valores y tienes que hacer gala de ellos. Seas soldado, seas cabo, seas primero, yo, vamos, es como lo pienso yo, vaya. Sí, no, en ese sentido hay mucha gente que se equivoca. Hay mucha gente que cree que la antigüedad te da como más libertad para decir, bueno, yo ya puedo relajarme un poco. Y al final yo creo que tendría que ser todo lo contrario.
cuanto más antiguos somos, más ejemplo deberíamos dar, ¿no? De cara a la gente pues que entra, que te ve, que te observa, porque parece que no, pero al final cuando entra alguien al ejército que se fija en su entorno, se fija en su soldado antiguo, se fija en su cabo, se fija, y es como al final, eso es como un niño, ¿no? Que se fija en lo que hacen sus padres, pues es exactamente igual. Y al final, si ve que esos soldados antiguos, o ese cabo primero, o el empleo que sea, no lleva a cabo eso que está tratando de inculcarte a ti, pues como que te choca, ¿no? Como dices tú, joder, o sea, resulta que yo como soy soldado, pues yo tengo que hacer esto, esto y esto, pero tú como eres antiguo, tú no. Hay cosas que son, una cosa es que tú cambies de vida, el trato sea más cercano, más de tal, y que obviamente que cuando acabas de entrar, por lo que hablábamos antes, ¿no? De inculcar esos valores. Pero sí que es cierto que ya va dentro de cada uno, de lo profesional que seas, eh, intentar seguir en esa línea, ¿no? Aunque sea más cercana o que tengas más confianza, tienes que saber diferenciar la confianza y que te puede dar un mando, que te puede dar alguien que está ejerciendo mando, con el colegueo, ¿sabes? O sea, tienes que saber diferenciar y para eso, bueno, yo creo que ya somos todos mayorcitos. Sí, por ejemplo, llega un momento que tienes que saber. yo nunca he tratado a ningún mando con mucha confianza que tuviese con él, como si fuera mi colega. Yo, por ejemplo, me tengo ido de cañas con mi cabo, Uh-huh. Sí, no, es que súper bien. una cosa no quita la Y él otra. decirme, no, no, a mí no me llames cabo aquí. Pero, Ya, por ejemplo, todos le tratábamos a usted también, aunque estuviéramos en la calle y no pasaba nada, le llamamos por el apellido, claro. como tal. Pero una vez en el cuartel, buen rollo sí. Pero cuando hay que trabajar, tal, seriedad y disciplina y lo que toca, vaya, no, Uh-huh. no eso. Y una vez que llegaste, dices que cambiaste de compañía, ¿no? Tu segundo libro, ¿cómo andaba por ahí? Al entrar aquí en Oreña, ahí sí que me costó al principio mucho aclimatarme. Empecé a escribir los fines de semana. Entiendo que cuando llegaste a tu unidad, empezaste con tu segundo libro, ya venías con el... Ya estaba empezado. Ya estaba Ya estaba empezado. empezado. En Cáceres, por ejemplo, sí que ahí estuve tiempo sin escribir, Uh-huh. porque allí yo no lo vi viable, no lo vi factible, ni moverme ahí con un portátil, Ya. ni con una tablet, ni estar allí en mis ratos muertos escribiendo, porque yo qué sé, como dicen, la instrucción individual del combatiente, y más cuando estás allí metido, tienes que seguir tú en tus horas muertas dándole un poco de caña o matizar cosas, o descansar, sin más. Sí, al final yo creo que es intentar coger una rutina, de intentar coger adaptarte, ¿no? Adaptarte a lo que hay, porque al final es tu trabajo y lo primero Sí, es tu trabajo. eso no, Y, no y quito. luego tú, por ejemplo, si tuvieras que darle un consejo a alguien que pues esté no en tu misma situación, pero sí parecida, que sea militar y que tenga algo pues en mente, ¿no? Un proyecto, un lo que sea. ¿Tú qué le dirías? O sea, porque bueno, tú eres un ejemplo de que es perfectamente compatible ser militar con sacar un libro, dos libros, incluso esperemos que tres libros, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo el primer consejo que le daría es que no se desanime y que tenga paciencia, porque hay que tener también un poco de fe, que para mí se compone de otras dos palabras, fuerza y esperanza. De ser fuertes para afrontar todas las piedras que nos pone la vida, porque eso de que la vida es fácil, la vida es poderosa, eso es mentira. Tengas éxito o no, la vida está llena de piedras, está llena de baches y hay que tirar para adelante. Uh-huh. Y es el consejo que yo doy principalmente, tirar para adelante, pero con cabeza. Por ejemplo, es lo mismo que cuando uno entra al ejército y tienes que tener un poco pensado lo que quieres hacer, qué quieres ser. Marcarte un objetivo, ¿no? Exacto, marcarse un objetivo y unas metas y no obcecarse si no se consiguen ese objetivo y esas metas de entrada. Esto no es una carrera, como digo yo, de testigos, es una carrera de fondo. Uh-huh. Entonces hay que guardar un poco de oxígeno para ir poco a poco avanzando y llegar a la meta. Y el consejo que doy básicamente es que tiren para adelante, que no se rindan y que si tienen un sueño que lo cumplan. Yo soy historiador, escritor y militar, es porque quise cumplir mis sueños, sin más. Y a mí por la gente, mucha gente me ha dicho, estás loco, estás loco. Ya. Antes de entrar al ejército, estás loco, pero bueno, ¿qué haces de historia? Que de eso no se vive, no hay trabajo. Estás escribiendo un libro, que ¿para qué? Ya.
bueno, ya después de eso meterte al ejército, pero bueno, ¿qué haces metiéndote al ejército con 27 años que tienes? ¿O qué Claro. quiero? Sí, al final muchas veces nos dejamos influenciar por el entorno, ¿no? Quizás otra gente, ¿no? Habrá gente pues que te lo dice porque lo piensa y no lo dice con maldad, pero habrá otra mucha gente Que sí te lo puedes decir que te lo puede decir con maldad, porque a lo mejor ellos no son capaces de hacer ni la mitad de lo que estás haciendo tú, a lo mejor pues ya no son capaces ni de estudiar una carrera, no son capaces de escribir un libro y no son capaces de tener el valor o de tener ese para entrar al ejército. Entonces muchas veces tenemos ese, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué en vez de animarme, en vez de tal? Entonces yo te lo digo siempre, digo, no os dejéis contagiar por el entorno. Les dicen muchas veces también lo de la infantería. No, la infantería es en plan que todos vais a morir, no vais a poder ser felices y no vais a poder hacer nada porque las medidas de... Digo, es mentira, tío. Tú y yo somos el ejemplo, por ejemplo. Tú y yo somos un ejemplo. Y hay más ejemplos. Y hay muchos más ejemplos con muchísimo más mérito que el mío y que yo al final, pues bueno, lo hago por... Yo es que como me gusta, es un hobby, no lo hago por buscar otro negocio aparte ni por nada, sino yo lo hago porque a mí me gusta. Sí, yo con la escritura empecé igual, es un hobby. Que ahora le puedo sacar un beneficio, pues obviamente, lo saco, pero no... Obviamente. No dejar el ejército por vender 1000 y pico, 5000 libros. Yo Claro. Voy a seguir. Obviamente, no hay que confundir el que tú hagas una cosa porque te guste a que tú estás invirtiendo un tiempo, estás invirtiendo un dinero, estás invirtiendo un tal que, bueno, que por lo menos tenga sus frutos para seguir mejorando en ese proyecto, ¿no? Que de una manera sea un poco una espiral que vaya saliendo y pero vaya entrando también para poder seguir creciendo, porque si no es imposible. Y aparte con hijos, con familia y demás. Entonces, yo creo que lo que tú dices, tío, que la gente eche para adelante, que lo haga, que si te equivoca, que se levante y que a lo mejor te equivocas y dices, bueno, pues esto a lo mejor no era lo mío. Pues no pasa nada, ya es otra cosa. Yo creo que no tiene que ser una vergüenza. En ningún caso. No, para porque nada. Nosotros, para nada. En ese trabajo que tenemos, tú, por ejemplo, no quiero tener al lado a un tío que no quiera estar ahí, a mi lado. Sí, claro. Y no estamos pegando tiros, de momento, a nadie. Pero sigue siendo un trabajo que necesitas tener al lado a un camarada. Sí. Más que a un compañero o a un funcionario, no. Sí. Necesitas un camarada que te cuide, en el buen sentido de la palabra, y que te proteja también. Y él que espere lo mismo de ti. Sí, eso es muy... a ver, eso es súper importante, es básico en el ejército, ¿no? Al final, bueno, yo creo que hagan lo que quieran hacer de verdad, porque al final muchas veces lo que decíamos, nos dejamos influenciar. No, mejor no estudies historia, mejor estudia derecho, porque ahora resulta que... Ya ¿no? Dijeron cosas parecidas. Pues, pero pasa en todos los lados siempre. Intenta hacer lo que quieras, que te equivocas, pues mira, tiempo a coger otro camino tienes, o sea que... Tengo 30 años, yo creo que todavía no me puedo cerrar ningún tipo de, claro que no. de puertas. Por supuesto. Y la gente que viene detrás, menos todavía. Y para ir finalizando, tu libro, el segundo libro, ¿cuándo lo tendrás? A ver, yo espero después de venir de Eslovaquia, que son ya 6 meses, pues yo daría otros 3 meses en plan de rigor para culminar con lo que es el proceso editorial, porque parece que no, pero lo mismo que escribir o que montar un canal y hacer vídeos, hay un proceso detrás de publicar un libro tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y lleva su tiempo. Bueno, para la gente que quiera adquirir este libro, ¿dónde podemos conseguirlo? Bueno, pues lo hay en tiendas físicas. ¿En tiendas físicas? Y a través de mis redes sociales se puede contactar conmigo. Y yo me hago cargo también de enviar los libros. Yo los puedo enviar además firmados, con una dedicatoria, e incluso puedo ofrecer marcas páginas de regalo. Así que yo invito también a que directamente contacten conmigo y yo me hago cargo de la distribución, sin ninguna pega. Vale, pues dejaremos el Instagram de Carlos en la descripción del vídeo. Aparecerá también el enlace del libro y todas sus redes sociales y demás para que lo podáis seguir y os podáis hacer a través de él directamente con este libro. Así que os animo a ello. Al final es el proyecto de un compañero que hay que apoyar. Tenemos que apoyarnos entre nosotros porque si no nos apoyamos entre nosotros no nos va a apoyar nadie. Así que bueno, ya para despedir te voy a regalar un parche de mi marca y una pegatina por ahí.
Qué chulo. Así que nada, tío, muchas gracias. A ti. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Volveremos muy pronto, esperemos que lo disfrutéis. Compartirlo, al final siempre echéis una mano a compañeros, siempre cuanto más personas hagamos llegar este libro, mucho mejor. Así que nada, nos vemos para el siguiente. Dicen que llevar el uniforme es una forma de vida, pero hoy hemos visto que también puede ser el principio de muchas otras cosas. Ser militar no está reñido con ser padre, escribir un libro, con enseñar, crear o soñar. Carlos es prueba de ello. Nos demuestra que dentro del compromiso y la disciplina también hay espacio para cultivar la mente, para contar historias y dejar huella más allá del uniforme. Gracias, de corazón, a mi amigo Alex y al restaurante La Media Cancha de Oviedo, por abrirnos las puertas y tratarnos como en casa. Porque a veces, lo que buscamos en la distancia, ya lo tenemos cerca. Solo hace falta parar, mirar alrededor y valorar a la gente increíble que nos rodea. Nos vemos en el próximo episodio.